La Escuela de Energía de la Fundación Naturgy presenta en este vídeo información detallada sobre el bono social eléctrico. La finalidad es conocer a fondo esta ayuda que en forma de descuento en la factura de la luz ha fijado el Gobierno. El objetivo es proteger a los colectivos usuarios más vulnerables económica y socialmente. Comenzamos. A continuación, vamos a trabajar sobre los siguientes puntos clave. En primer lugar, ¿qué es el bono social eléctrico? Después, en segundo punto, ¿qué requisitos se necesitan para solicitarlo? El tercer punto, comercializadoras de referencia. El cuarto punto, ¿qué documentos hay que presentar? El quinto punto, ¿cómo solicitar y renovar el bono social? Y el sexto punto, otros beneficios, como por ejemplo el bono térmico. Comenzamos con el primer punto. ¿Qué es el bono social? El bono social, como he comentado, es un descuento que se aplica en la factura de la luz. Es una ayuda que ofrece el Gobierno, cuyo objetivo es proteger a los hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. En 2017, con la introducción del Real Decreto 897/2017 del 7 de octubre, se redefinió la figura del consumidor vulnerable y se desarrollaron los nuevos requisitos que los usuarios que quieran solicitar el bono social deben cumplir. El bono social de la luz establece tres tipos de consumidores con derecho a la ayuda. Por un lado, el consumidor vulnerable, que tendría un descuento del 25% en su factura eléctrica. El consumidor vulnerable severo, cuyo descuento sería del 40%. Y en riesgo de exclusión social, que el descuento sería del 100%. ¿Qué requisitos se necesitan para solicitarlo? Las personas que lo soliciten debe ser el titular del contrato de la luz. Si no es el titular, se puede modificar la titularidad del contrato al mismo tiempo que se tramita la solicitud del bono social. Otro requisito es tener contratada la tarifa PVPC, que significa precio voluntario al pequeño consumidor. Esta tarifa solo se puede contratar con las comercializadoras de referencia que más adelante comentaré y las pondré en pantalla. Otro requisito es tener una potencia eléctrica contratada igual o inferior a 10 kilovatios. Que sea la vivienda habitual, estén empadronados en la vivienda. Para establecer los límites económicos y saber si podemos solicitarlo, se tiene en cuenta el IPREN, de 14 pagas. El IPREN es un indicador público de renta de efectos múltiples y además también las características de la unidad familiar, que son los siguientes. En primer lugar, se establece consumidor vulnerable al que se le aplica un 25% de descuento a las unidades familiares que no tienen menores a cargo y cuya renta anual sea de 11.279,39 euros como máximo. La unidad familiar con un menor cuya renta anual sea de 15.039,19 euros. O la unidad familiar que tiene dos menores a cargo, cuya renta anual no supere los 18.798,98 euros. Si el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad familiar perciben una pensión mínima por jubilación o incapacidad permanente, también pueden solicitar el bono social. Y si es una familia numerosa, no hay límite de renta para conseguir el 25% de descuento. En el caso de autónomos, se ha añadido, por causas del COVID-19, que se aportan unas documentaciones específicas. Estos límites se incrementan medio punto o 0,5 veces el IPREN, es decir, se le añade 3.759,80 euros más al umbral cuando el titular o algún miembro de la unidad familiar tiene alguna circunstancia especial de las que se presentan a continuación.
Si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Si es víctima de violencia de género o víctima de terrorismo. Si es familia monoparental, es decir, una unidad familiar que está integrada por un único progenitor y al menos un menor. Si se encuentra en situación de dependencia reconocida de grado 2 o 3. Todo ello son circunstancias especiales. Veamos a continuación lo que se llama el segundo punto, consumidor vulnerable severo, que se puede beneficiar del 40% de descuento en su factura eléctrica. Para ello, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos. Percibir una renta anual igual o menor al 50% de los umbrales que se han establecido con el consumidor vulnerable. Es decir, de lo que acabamos de comentar, sería la mitad en todos los puntos. Igualmente se incluye el incremento previsto si hay alguna de las circunstancias especiales que anteriormente ya se han especificado. Igualmente, si es familia numerosa, la unidad familiar debe percibir una renta anual de 15.039 euros como máximo para poder beneficiarse del 40% de descuento en la factura eléctrica. Y si el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad familiar perciben pensión mínima que no superen los 7.520 euros. Y por último, el consumidor en riesgo de exclusión social. Para ser considerado consumidor en riesgo de exclusión social, el titular del contrato debe cumplir con los requisitos para ser considerado vulnerable severo y además ser atendido por los servicios sociales de una administración pública, autonómica o local, que financien al menos el 50% del importe de su factura a PVPC. El otro 50% lo financiaría la comercializadora. En el caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, en este caso no se podrá interrumpir el suministro eléctrico. Las ventajas adicionales del bono social son: hay una mayor protección en caso de impago, retrasando a 4 meses el corte de suministro, o impedir el corte de suministro en consumidores declarados esenciales, que son los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social o los hogares con bono social cuya unidad familiar cuente con menores de 16 años o algún miembro con situación de dependencia grado 2 o 3 o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Aquí queda una tabla en la que se refleja todo lo que acabo de comentar de una manera visual gráfica. El descuento del bono social del 25 y 40% será aplicable a un límite en el consumo por encima del cual se aplicará el PVPC. ¿Cuáles son los límites máximos al consumo anual? Son los siguientes. Una unidad familiar sin menores o un demandante individual se bonificará 1.380 kWh anuales. Para una unidad familiar con un menor quedan bonificados 1.932 kWh anuales. Para una unidad familiar con 2 menores, los límites máximos son 2.346 kWh anuales. Para una unidad familiar de familia numerosa, los límites máximos son 4.140 kWh. Y una unidad familiar, pareja de hecho, demandante individual, pensionista, con cuantía mínima, los límites al consumo son 1.932 kWh anuales. En la factura se informará de forma separada del consumo facturado con derecho a descuento y del consumo que exceda del límite, que como ya he comentado se facturará a precio PVPC. Una vez la comercializadora de referencia recibe la solicitud del bono social por parte de cualquier usuario, siempre que cumpla con los requisitos necesarios, se estima un tiempo aproximado de 15 días para aplicarse el descuento en su factura desde su aprobación.
Pasamos al siguiente punto, las comercializadoras de referencia. A continuación, se presentan las comercializadoras de referencia que actualmente en España son 8. Son las comercializadoras a las que nos podemos dirigir a través de sus páginas web o directamente para poder solicitar el bono social. Los nombres son Basser, comercializador de referencia energético, comercializadora regulada Gas and Power, Cure Energía, Energía 21, Rex City, Energía Ceuta 21, Teramelcor. Cada una de ellas tiene su teléfono y sus direcciones web. ¿Y qué documentos hay que presentar para solicitar el bono social? Los vemos a continuación. En primer lugar, completar y firmar el formulario por el titular y el resto de la unidad familiar. Es necesario presentar una fotocopia del DNI o NIE del titular y del resto de la unidad familiar mayores de 14 años. En el caso de que el titular esté dentro de una unidad familiar, será necesario el libro de familia o certificación de la hoja individual del registro civil de cada uno de los integrantes de la unidad familiar. En el caso de no formar parte de una unidad familiar, es suficiente con presentar la hoja individual del registro civil o cualquier documento expedido por la autoridad competente que acredite el estado civil del solicitante. Certificado de empadronamiento individual o conjunto del titular y de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de familias numerosas, es importante presentar la copia del título de familia numerosa en vigor. Y si el titular o todos los miembros de la unidad familiar son pensionistas con la pensión mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente, es necesario el certificado de la Seguridad Social relativo a la persona titular o a todos ellos. En el caso de que haya circunstancias especiales en esa unidad familiar, en ese caso hay que presentar un certificado de circunstancias especiales que será emitido por los servicios sociales u órgano competente de la comunidad autónoma, de que cumple alguna de las circunstancias especiales, que como ya hemos comentado anteriormente, son discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar igual o superior al 33%, o víctima de violencia de género, o víctima de terrorismo, o que haya un grado de dependencia 2 o 3. Todas estas circunstancias no quedarán reflejadas o no se reflejará de manera expresa en la documentación. A continuación vamos a ver cómo solicitar y renovar el bono social. La solicitud con toda la documentación se puede presentar por alguno de los siguientes medios. Por teléfono, a través del número disponible en la página web de la comercializadora de referencia. En las oficinas de la comercializadora de referencia cuando éstas existan. O también puede ser por fax o a través de la dirección de correo electrónico de la página web o en la factura que viene reflejada. Por correo postal en la dirección que comunique en su página web la comercializadora o en la factura. Y a través de la página web de la comercializador de referencia. La aplicación del bono social se aplicará en un plazo de 2 años. Transcurrido este plazo, será prorrogable en los mismos términos, volviendo a ser solicitado. En el caso de las familias numerosas, la aplicación del bono social se extenderá al periodo en que se encuentre vigente el correspondiente título de familia numerosa. Por lo tanto, no es necesario solicitar su renovación. Y por último, el punto 6, en el cual vemos otros beneficios que nos aporta el bono social, como es el bono térmico. ¿Qué es el bono térmico? Consiste en una ayuda directa para el consumo de energía destinado a calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. Es una ayuda que ha aprobado el Gobierno para compensar los gastos destinados a calefacción, agua caliente y cocina durante los meses de invierno.
El bono social térmico se otorgará de forma automática a los beneficiarios del bono social eléctrico. No hay que hacer ningún trámite adicional. La cantidad bonificada se ingresará en un único pago anual. Si se tienen domiciliados los recibos de la luz, este importe se ingresará en esa misma cuenta. En el caso de no tener domiciliados el pago de la electricidad, en la notificación que recibirá se le solicitará una cuenta bancaria. Deberá facilitar la cuenta a través del siguiente enlace. Y hasta aquí hemos visto de forma detallada todo lo relacionado con el bono social. Con esta información que hemos obtenido a través de este vídeo, desde la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy, deseamos que les haya resultado interesante y de utilidad, y si lo consideran factible, lo puedan solicitar y poder beneficiarse de sus ventajas. Muchas gracias.